En la clase de hoy les voy a mostrar cómo se forman oraciones negativas en inglés. La particularidad del inglés para formar oraciones negativas es que el inglés requiere la utilización de un verbo auxiliar. Este verbo auxiliar no es el mismo ya sea para oraciones en tiempo pasado o presente u oraciones en tiempo futuro. Si vamos a decir una oración negativa en tiempo pasado o en tiempo presente, el verbo auxiliar que utilizaremos es el verbo to do. Si vamos a formular una pregunta en tiempo futuro, si vamos a formular una oración negativa en tiempo futuro, el verbo auxiliar que utilizaremos para la negación es el verbo to will. Bien, esto es una excepción. Si vamos a utilizar un verbo compuesto, ¿verdad? O sea, un verbo que ya utiliza un verbo auxiliar, por ejemplo, el presente continuo, ¿verdad? Yo estoy comiendo. Ese tiempo verbal que ya utiliza un verbo auxiliar, que en este caso es el verbo estar, y en inglés es el verbo to be. En ese caso, como el tiempo verbal ya usa un verbo auxiliar propio, entonces no se cambia por el otro verbo auxiliar, se sigue utilizando ese mismo verbo auxiliar. Pero vamos a ver un ejemplo aquí al final para que entiendan bien. Comencemos entonces. Acá a la izquierda las primeras oraciones son afirmaciones y las oraciones de la derecha, también en azul, son la negación de la primera. Por ejemplo, I went home. Yo fui a casa, ¿verdad? Esa es la afirmación y acá está la negación. I did not go home. Yo no fui a casa. Aquí, ¿qué es lo que cambia? Aquí agregamos, en la negación utilizamos, como esto es en tiempo pasado, una negación en tiempo pasado, utilizamos el verbo auxiliar to do, ¿verdad? Con la palabra not. La palabra not es la palabra que designa la negación. Por ejemplo, la palabra no en español. Yo no fui a casa. Ese no en inglés se dice not. Entonces, y lo demás sería casi igual. El verbo ir iría en infinitivo ya. Ya no iría en tiempo pasado como cuando utilizamos la oración afirmativa, ¿verdad? I went home. ¿Por qué? Porque el que se conjuga al pasado es el verbo auxiliar. Entonces el verbo principal queda en infinitivo, porque no tiene sentido conjugar dos verbos al tiempo pasado, ¿verdad? Se conjuga solamente el verbo auxiliar y el otro queda en infinitivo. El verbo to go es infinitivo y went es el pasado del mismo verbo, el verbo ir. Repitamos. I went home, yo fui a casa. I did not go home, yo no fui a casa. I ate the apple. Ate es el pasado del verbo eat, que es comer. Apple es manzana, o sea, yo comí la manzana. Y la negación sería I did not eat the apple. Yo no comí la manzana. Así que, nuevamente, aquí vemos que utilizamos el verbo auxiliar did, porque la oración está en tiempo pasado. ¿Sí? Tiempo pasado utilizamos el verbo to do. El verbo did es la conjugación al pasado del verbo to do. Y el verbo comer queda en infinitivo, eat. No necesitamos dejarlo en pasado como en la afirmación, ate. ¿Sí? He drives fast. Él conduce rápido. La negativa sería
He does not drive fast. He does not drive fast. Él no conduce rápido. Aquí estas dos oraciones, la afirmación y la negativa, están en tiempo presente. O sea que las dos primeras estaban en tiempo pasado y esta está en tiempo presente. Tanto pasado y presente usan el verbo to do como verbo auxiliar. Pero la cuarta oración está en tiempo futuro, así que vamos a utilizar el verbo auxiliar to will. Tiempo futuro utiliza el verbo auxiliar to will para la negación. Veamos primero la afirmación. We will study. Todos los tiempos futuros utilizan el verbo auxiliar will, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar o nosotros estudiaremos. La negación sería nosotros no vamos a estudiar o nosotros no estudiaremos. We will not study. ¿Sí? O sea, la palabra not es la que indica que es una negación, o sea que esa palabra la tenemos que agregar a la frase. Y como es tiempo futuro, utilizamos el verbo auxiliar to will. We will not study. ¿Sí? Así que la palabra not siempre va entre el verbo auxiliar y el otro verbo cuando estamos negando. Y la última oración es The dog is barking. Esta oración está en el tiempo present continuous, ¿sí? En el gerundio o lo que llamamos presente continuo. El perro está ladrando. Barking es ladrando, ¿sí? Viene del verbo to bark, que es ladrar. El perro está ladrando. The dog is barking. Aquí, como ya tenemos un verbo auxiliar, que es el verbo to be, el verbo estar, está ladrando. Entonces, seguimos manteniendo el mismo verbo auxiliar, ¿sí? Solamente le agregamos not entre el verbo auxiliar y el otro verbo, ¿sí? Quedaría The dog is not barking. The dog is not barking. Así que con esto ya hemos pasado la frase afirmativa a la negativa. Y esta es la regla para formar oraciones negativas. Lo mismo si quisiéramos pasar esto a una pregunta, convertirlo en una oración interrogativa, haríamos lo que enseñamos en la clase anterior, o en la anterior, no recuerdo ya. Diríamos, por ejemplo, queremos decir esto en tiempo pasado. I did not go home. Pondríamos el verbo auxiliar antes del sujeto y esto quedaría Did I not go home? Pasaríamos de decir yo no fui a casa a preguntar ¿yo no fui a casa? ¿O acaso no he ido a casa? Aquí esta sería I did not eat the apple. Yo no he comido la manzana. Si trasladáramos el verbo auxiliar did, que ya está conjugado en pasado, al comienzo de la oración, antes del sujeto, diríamos Did I not eat the apple? Que sería ¿acaso no he comido la manzana? Aquí decimos He does not drive fast. Él no conduce rápido. Si quisiéramos convertirlo en una pregunta, llevaríamos el verbo auxiliar antes del sujeto y diríamos Does he not drive fast? ¿Acaso él no conduce rápido?